Hay días en los que el simple hecho de abrir los ojos parece un esfuerzo desmesurado. El cuerpo pesa, como si cada músculo llevara consigo una historia sin contar. No es solo cansancio físico, es una especie de quietud densa que envuelve el pecho y los pensamientos, un silencio que no es paz, sino desconexión. Sientes que deberías moverte, que hay cosas por hacer, compromisos que cumplir, pero algo más profundo te pide quedarte ahí, inmóvil, como si la vida entera necesitara un alto. Esta sensación de apatía no siempre es pereza. A veces es el lenguaje más honesto del alma, una llamada silenciosa que intenta decirnos que algo dentro está agotado de sostener lo insostenible. Bruce Lipton explica que las emociones prolongadas de desesperanza o sobrecarga no solo habitan en nuestra mente, sino que modifican nuestra bioquímica celular. Cada pensamiento repetitivo de «no puedo» o «no tiene sentido» envía una señal que el cuerpo interpreta, y poco a poco, la motivación se apaga en el nivel más íntimo de nuestra biología. Joe Dispenza lo describe como un bucle predictivo. La mente se acostumbra a un estado de cansancio y el cuerpo lo memoriza. Día tras día, sin que lo notemos, recrea ese estado como si fuera lo normal. El agotamiento se convierte en un hábito fisiológico. No es simplemente que estemos cansados, es que el cuerpo ha aprendido a estarlo. Podemos imaginarlo como un jardín cubierto de hojas secas. La tierra fértil sigue ahí. La vida late bajo la superficie, pero está oculta bajo capas de experiencias no procesadas, emociones que no hemos permitido que respiren. En esa imagen, el cansancio no es una condena, sino una señal de que ha llegado el momento de retirar, con paciencia y cuidado, lo que impide que la luz llegue de nuevo a las raíces. Y aquí surge la pregunta central: ¿y si no fuera pereza? ¿Y si este cansancio que te envuelve fuera en realidad un mensaje cifrado del alma, pidiéndote que escuches lo que has ignorado por tanto tiempo? Tal vez no se trate de forzarte a seguir adelante, sino de comprender qué es lo que en tu interior está reclamando silencio, cuidado y una nueva forma de habitar tu propia vida. Para Jung, la falta de energía no era únicamente un signo físico, sino un símbolo, un mensaje que el inconsciente envía cuando algo en nuestra vida necesita ser atendido. El cuerpo, al negarse a moverse, refleja la resistencia profunda del alma a seguir en un camino que ya no resuena. Es como si una parte de nosotros supiera que continuar en la misma dirección sería una forma de traición interna y por eso nos retira la fuerza. En la psicología junguiana existe un concepto conocido como retirada psíquica. No es huida, es un mecanismo de defensa que el inconsciente utiliza para protegernos de entornos o ritmos que percibe como tóxicos. Es la manera en que la psique se repliega para preservar energía y reparar sus estructuras internas. Desde fuera, puede parecer inactividad. Desde dentro, es un acto de supervivencia. Esta retirada no siempre es evidente. Puede comenzar con pequeños gestos. Postergar tareas que antes resolvíamos con rapidez, evitar compromisos que antes aceptábamos sin pensarlo, o simplemente sentirnos extrañamente ausentes, incluso estando presentes. Y aunque culturalmente se nos ha enseñado a rechazar la inactividad, la verdad es que este estado puede estar cumpliendo una función vital. El cansancio, visto desde esta perspectiva, es como un espejo en el que se reflejan las partes de nuestra vida que hemos descuidado. Muestra sin filtros las cargas que hemos soportado durante demasiado tiempo y que, quizás, ya no deberíamos seguir sosteniendo. No es un enemigo, sino un indicador de que es necesario detenerse y observar. Cuando aprendemos a leer ese mensaje, dejamos de sentir que el agotamiento es una falla personal. Entendemos que es una forma de comunicación del inconsciente, una señal de que lo que está en juego no es solo nuestro nivel de energía, sino la coherencia entre lo que vivimos y lo que realmente necesitamos. Y en esa comprensión, comenzamos a abrir espacio para que la fuerza regrese, no como una imposición, sino como una consecuencia natural de haber escuchado lo que nuestro interior pedía desde hace tiempo. En el lenguaje de la epigenética, el cuerpo es un espejo vivo de nuestras percepciones más profundas. Bruce Lipton
ha demostrado que las emociones y pensamientos repetitivos actúan como interruptores biológicos, capaces de encender o apagar la vitalidad celular. Cuando el diálogo interno está dominado por la frustración, la desmotivación o la desesperanza, el sistema nervioso permanece en un estado de baja energía, enviando señales químicas que confirman y perpetúan ese estado. El cuerpo obedece lo que la mente le repite. Este estancamiento no surge de la noche a la mañana. Se construye lentamente, a través de experiencias que no procesamos y emociones que aprendemos a ocultar. El cansancio se vuelve crónico porque nuestras células, literalmente, aprenden a funcionar en un modo de ahorro, como si la vida fuera una tormenta constante ante la cual lo mejor fuera refugiarse y no gastar energía. Y cuanto más se mantiene este patrón, más se refuerza. Pero lo fascinante es que, así como la percepción negativa puede reducir la energía vital, un cambio en la manera de interpretar la experiencia puede encenderla nuevamente. Lipton explica que la biología responde a la química de la esperanza, de la motivación y de la gratitud con la misma intensidad con la que responde a la química del miedo o de la derrota. Es decir, la percepción es una llave capaz de abrir o cerrar el flujo de vitalidad. Hay personas que, tras un cambio profundo en su forma de ver una situación, aún sin modificar sus circunstancias externas, recuperan energía en cuestión de días. No porque la fatiga fuera imaginaria, sino porque el cuerpo, al recibir nuevas señales, reactiva procesos internos que habían estado dormidos. Es como si las células, después de mucho tiempo, recibieran luz y aire fresco. La biología del estancamiento, entonces, no es una condena irreversible. Es un estado que puede transformarse cuando entendemos que mente y cuerpo no están separados, sino dialogando a cada instante, y que en ese diálogo, cada pensamiento y cada emoción son mensajes químicos y energéticos que definen cómo nos sentimos, cómo actuamos y, sobre todo, cuánta vida dejamos fluir por nosotros. En una cultura que glorifica la productividad, hemos aprendido a ver el cansancio como un enemigo que debe ser vencido a toda costa. Nos repetimos que debemos empujar, avanzar, cumplir, incluso cuando el cuerpo y la mente claman por una pausa. Sin embargo, forzarse a actuar sin comprender la raíz del agotamiento no solo es inútil, sino que muchas veces perpetúa el estado de fatiga. Es como intentar correr con una herida abierta. El esfuerzo no sana, solo profundiza el daño. Este impulso de luchar contra el cansancio proviene de una idea errónea, que descansar es perder el tiempo, que la inactividad es un signo de debilidad. Pero, desde una perspectiva más profunda, el descanso puede ser el terreno fértil en el que se prepara un renacimiento interior. Cuando nos detenemos con intención, el sistema nervioso encuentra espacio para repararse, el cuerpo reorganiza sus recursos y la mente puede dejar de reaccionar para empezar a integrar lo vivido. Jung nos recordaría que ignorar las señales del cuerpo es una forma de ignorar el lenguaje del inconsciente. Esa fatiga persistente puede estar indicando que hemos llegado a un límite emocional o existencial. En lugar de empujar más allá de ese límite, tal vez la verdadera sabiduría consista en detenerse y preguntar, ¿qué necesita ser escuchado en este momento? La paradoja es que, muchas veces, al permitirnos un descanso real, la energía comienza a regresar de manera natural. No se trata de esperar que todo se solucione sin movimiento, sino de reconocer que la pausa es parte del proceso de avance. Igual que la tierra necesita un tiempo de quietud antes de la siembra, nuestro cuerpo y nuestra mente requieren periodos de aparente inactividad para reorganizar sus patrones y fortalecer sus raíces. Luchar contra el cansancio sin comprenderlo es como tapar una grieta con pintura. El problema permanece oculto, pero no resuelto. En cambio, mirarlo de frente, aceptarlo y permitir que cumpla su función puede abrir un camino de sanación y de claridad mucho más profundo que cualquier esfuerzo por seguir adelante a la fuerza. La falta de ganas, ese peso que nos mantiene inmóviles, no siempre es señal de debilidad. Con frecuencia, es un aviso de que estamos recorriendo un camino que ya no nos pertenece. Es la voz silenciosa del alma diciendo que las metas que perseguimos
no están alineadas con lo que realmente vinimos a experimentar. Y cuando esa desconexión se prolonga, el cuerpo, la mente y el corazón se unen para detenernos, como si dijeran, así no. Jung veía estos estados como invitaciones a mirar más allá de la superficie, a descubrir qué aspectos de nuestra vida han dejado de resonar con nuestra esencia. No es un simple capricho interno, sino una señal de que el guión que hemos estado interpretando necesita ser reescrito. A veces, lo que se agota no es la energía, sino el interés en seguir invirtiéndola en algo que ya no nos nutre. Este tipo de cansancio nos obliga a diferenciar entre aquello que drena y aquello que restaura. Hay actividades que, aunque pequeñas y sencillas, tienen la capacidad de devolvernos vitalidad porque están en coherencia con nuestro ser más profundo. Del mismo modo, hay tareas, compromisos y entornos que, sin importar cuánto descanso tomemos, siempre nos dejarán vacíos porque no forman parte de nuestro verdadero llamado. Cuando reconocemos esta diferencia, algo en nuestro interior comienza a reacomodarse. No se trata de abandonar todo de inmediato, sino de permitirnos escuchar las señales, por sutiles que sean, y empezar a girar poco a poco hacia lo que nos enciende por dentro. Ese movimiento puede ser casi imperceptible al inicio, pero tiene un poder transformador inmenso. La reorientación que el alma pide no es un cambio impulsivo, sino una alineación progresiva. Es como ajustar el rumbo de un barco. Un pequeño giro en la dirección correcta, mantenido en el tiempo, puede llevarnos a un destino completamente distinto. Y a veces, el primer paso para recuperar la energía no es hacer más, sino atrevernos a reconocer que el lugar al que nos dirigíamos nunca fue el que nuestro corazón quería habitar. La energía vital no se pierde de forma repentina, sino que se desgasta lentamente cuando vivimos en una incoherencia prolongada entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Esa disonancia interna actúa como una fuga invisible. La mente dice una cosa, el corazón siente otra, y las acciones siguen un camino distinto. Con el tiempo, este desajuste no solo agota emocionalmente, sino que reduce de manera sostenida la fuerza física, como si una parte de nosotros trabajara todo el día contra sí misma. Cuando la vibración interna se debilita, cualquier esfuerzo parece más pesado. Incluso las tareas más simples requieren un gasto excesivo de energía, porque no fluimos, empujamos. Y esa falta de flujo es, en gran medida, consecuencia de vivir en estados emocionales que no armonizan con lo que nuestra alma anhela. La neurociencia y la física cuántica coinciden en que nuestro campo energético responde de manera inmediata a la coherencia emocional. Cuando pensamiento, emoción y acción se alinean, la energía se expande. Cuando se contradicen, se contrae. Existen momentos en los que basta una pausa consciente para notar esta incoherencia. No se trata de detener toda la vida, sino de percibir si lo que estamos a punto de hacer vibra con lo que realmente sentimos. Este breve instante de escucha interna es suficiente para reorientar la energía y evitar que se disperse. Cuando conectamos con un estado de gratitud o calma antes de actuar, nuestro campo electromagnético se ordena, y esa coherencia se traduce en una mayor claridad mental y en un alivio físico casi inmediato. El factor vibracional es, en muchos casos, el gran olvidado en la conversación sobre el cansancio. Podemos cambiar hábitos, alimentación o rutinas, pero si no ajustamos la frecuencia desde la cual vivimos, la energía seguirá escapándose por las mismas grietas invisibles. Recuperar la fuerza no es únicamente una cuestión de descanso físico, sino de restaurar la armonía interna para que cada pensamiento, cada emoción y cada acción trabajen en la misma dirección. Cuando la vibración se alinea, el cuerpo lo sabe. Las tensiones se suavizan, la mente deja de pelear consigo misma y el alma encuentra un espacio para expandirse. Y en ese estado, la energía que antes parecía perdida regresa, no como un impulso breve, sino como un flujo constante que sostiene cada paso que damos. En la naturaleza, nada crece sin pausa. La tierra necesita su invierno, el mar sus mareas bajas, y hasta el cielo sus noches sin luna. Del mismo modo,
El alma requiere periodos de aparente quietud para reorganizar lo que la prisa y el ruido han dispersado. El descanso profundo no es una interrupción del camino, sino un laboratorio silencioso en el que se transforman patrones neuronales, emocionales y energéticos que de otro modo seguirían repitiéndose sin cesar. Cuando permitimos que el cuerpo y la mente entren en reposo verdadero, se produce una alquimia invisible. Las conexiones neuronales, que se habían endurecido en circuitos de agotamiento y preocupación, comienzan a flexibilizarse. El sistema nervioso, que vivía en alerta, aprende un nuevo ritmo, y las emociones que estaban atrapadas encuentran una salida suave, como ríos descongelándose en primavera. No se trata solo de dormir o de no hacer nada, sino de entrar en un estado de regeneración en el que todo dentro de nosotros se acomoda en un orden más coherente. Podemos imaginarlo como un campo antes de la siembra. A simple vista parece un terreno vacío, inactivo, sin promesa de fruto. Pero bajo la superficie, los nutrientes se mezclan, la humedad se equilibra y la tierra recupera su capacidad de sostener vida. Así, el descanso prepara el terreno interno para que, cuando llegue el momento, la energía brote con más fuerza y dirección. En este sentido, el reposo no es el contrario del movimiento, sino su complemento necesario. Es el intervalo que permite que lo aprendido se asiente, que lo vivido se integre y que lo nuevo tenga espacio para nacer. Jung habría reconocido aquí un símbolo poderoso: la retirada consciente como paso previo a una expansión más auténtica. Al honrar el descanso como parte esencial de la vida, dejamos de verlo como un lujo o una debilidad. Lo entendemos como una fase activa de la creación, donde lo invisible trabaja para que lo visible pueda florecer. Y es en esa aceptación donde descubrimos que, muchas veces, el verdadero avance comienza en los momentos en que aparentemente no estamos avanzando. El cansancio persistente, ese que no se alivia con una sola noche de sueño, no siempre es un enemigo que debemos derrotar. A veces es un mensajero paciente, enviando señales codificadas tanto desde el cuerpo como desde el inconsciente. Nos muestra que hay algo en nuestro modo de vivir, en nuestras decisiones o en nuestras emociones, que ha perdido sintonía con nuestra esencia. No es debilidad, es información, y en esa información puede estar la llave para una vida más coherente y plena. Bruce Lipton ha demostrado que la forma en que interpretamos nuestras experiencias modifica la química interna. Cuando percibimos el cansancio como un fracaso personal, generamos más estrés y con ello más bloqueo celular. Pero si lo vemos como un llamado a la observación y a la reorganización interna, la biología responde de otro modo. El cuerpo empieza a recibir señales de calma, de apertura, y con ello la energía vital encuentra el camino para renovarse. Neville Goddard añadía a esta visión una dimensión creativa: imaginar desde la calma, visualizar un estado de plenitud activa, no desde la urgencia sino desde la serenidad. Es una forma de reeducar tanto la mente como el cuerpo. En ese espacio imaginado, la energía ya no está atrapada en el pasado ni en la resistencia, sino proyectada hacia una experiencia más alineada con nuestro ser. Podemos pensar en un río que parece inmóvil en la superficie. Desde fuera, da la impresión de que el agua está quieta, pero bajo esa calma, las corrientes siguen su curso, moviendo sedimentos, preparando el flujo para lo que vendrá. Así funciona el descanso consciente. Por dentro, el movimiento es constante, aunque a simple vista todo parezca detenido. Escuchar lo que el cansancio revela es un acto de humildad y de conexión. Es aceptar que no siempre podemos sostener el mismo ritmo y que, a veces, la vida nos pide un compás más lento para poder afinarnos de nuevo. Y cuando respondemos a esa petición, no desde la culpa, sino desde el respeto profundo a lo que somos, la energía regresa, no como un impulso fugaz, sino como una corriente estable que nos acompaña en cada paso hacia una vida más auténtica.